Tengo el privilegio de parte del Señor de estar hoy acá delante de ustedes para compartir este mensaje. Continuando la serie, ¿cómo se llama la serie? Ser y hacer. Discípulos, ¿sí? Discípulos, ser y hacer. Y hemos aprendido a lo largo de estos domingos acerca de la importancia, de la necesidad de primero aprender a ser discípulos, para luego de eso hacer discípulos, poder compartir con otros y poder enseñarles las verdades del reino, las verdades del evangelio. Entonces, antes de comenzar, quisiera que me acompañen a orar en esta mañana, ¿sí? Gracias te damos, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Un día más, Señor, acá en esta tierra nos permites estar para poder conocerte, Señor. No es coincidencia que estemos acá reunidos, Señor. Tú has movido nuestros corazones, has movido las situaciones, los recursos para que podamos estar acá. Y queremos aprovechar estos minutos, Señor, para poder aprender más de ti. Abre, Señor, nuestros oídos, que estén atentos a tu voz y que nuestro corazón pueda obedecerte, Señor, porque es lo que tú demandas de nosotros. Debemos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ser discípulos que son discípulos, haciendo discípulos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Entonces comenzamos con este mensaje que tiene por título En defensa de la fe, y el versículo central que quiero que abra sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Es el pasaje central de esta mañana y quiero que lo tengan ahí. Voy a dar lectura en la versión NTV. La palabra del Señor dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Queridos amigos y hermanos, quiero comenzar con algo. Como seguidores de Cristo, como realmente discípulos del Maestro, tenemos que aprender a conocer la fe que profesamos. Nosotros no solamente podemos decir, sí, yo creo en Cristo porque alguien me enseñó, pero ¿por qué crees en Cristo? Es que así me enseñaron. ¿Pero por qué? Es necesario responder esa pregunta. Es necesario dar evidencias, dar razones, argumentar el por qué creemos lo que creemos. En nombre de la ciencia y la razón, la fe está siendo catalogada como irracional. ¿Usted sabía eso? Se dice que aquellos que tienen fe tienen menos razonamiento, tienen menos inteligencia que aquellos quienes creen en la ciencia, o sea, apoyan más en la ciencia. Porque los que tienen fe realmente están creyendo cuentos o fantasías o cosas que alguien se inventó a lo largo de los años. Por eso muchos dicen que nuestro planeta Tierra, todas las estrellas, las galaxias y todo realmente se creó de la nada. Porque no hay nadie detrás de todo eso. El universo se creó a sí mismo. ¿Y quién creó el universo? Pues el universo mismo, y comienzan a dar así argumentos, a tal punto que Stephen Hawking, uno de los ateos más famosos, dice, ¿qué lugar queda entonces para un creador? ¿Realmente hay un creador? No. Si el universo se crea a sí mismo y el universo es el ser de todo y todos nosotros nos creamos a nosotros mismos, no hay nada más que pensar en un creador. De hecho, los escépticos, o sea, aquellas personas quienes dicen, no hay Dios, no hay realmente algo en cuál creer o en quién creer, utilizan tres cosas que quiero que las tenga presentes como una estrategia para hacer caer o hacer dudar a aquellos quienes dicen tener fe. Una de esas es que aquellos escépticos utilizan lo que es la mofa, el escarnio, para catalogar a la gente de fe como irracional. Una de las cosas que hacen estas personas, quienes no creen en Dios, quienes se consideran ateos, pues están diciendo, ¿sabes qué? ¿Tú tienes fe en un Dios? No, eres un irracional. No tiene sentido lo que estás creyendo. Estás creyendo fábulas, cuentos, cosas que te han inculcado desde pequeño. Si hubieras nacido en otra cultura, creerías otras cosas, y así, a medida que pasa el tiempo, utilizan la mofa y el escarnio para catalogar a la gente de fe como irracional. Personas que no utilizan el cerebro. Como que si tener fe fuera un suicidio intelectual. Como que si tener fe sería decir, no, yo prefiero creer en cualquier cosa, menos en evidencias. El punto 2, y es que los escépticos establecen una dicotomía, una división entre la fe y la ciencia.
creyendo que son enemigas, que si tú crees en la una, no puedes creer en la otra, no puedes conciliar estas dos ideas. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque es necesario entender qué es lo que han estado haciendo a lo largo de los años y aún desde los tiempos de Jesús hasta acá, los apóstoles, los escépticos o aquellas personas quienes no creen en Dios. Ahora, el tercer punto es que ellos, los escépticos, mantienen un debate unilateral, creyendo que fuera de las iglesias o fuera de los espacios religiosos no se debería hablar de fe. La fe debe quedarse encerrada dentro de las congregaciones o dentro de las iglesias, porque hablar de fe afuera es como hablar de cuentos de hadas. Afuera se debe hablar de ciencia, se debe hablar de evidencia, se debe hablar de la razón, estableciendo en este punto un criterio de que la fe es enemiga de la razón o es enemiga de la ciencia. Y la triste realidad, queridos amigos y hermanos, es que esta estrategia a lo largo de los años les ha estado funcionando a los escépticos, lastimosamente. Según unos estudios estadísticos del Pew Research Center en el 2007, se dice que el 83% de la generación Y, la generación que está atrás de mi generación, dice que nunca dudó de la existencia de Dios. El 83% de las personas no dudaban de su fe. Estaban firmes, estaban tranquilos, gozosos de la esperanza en Cristo. Pero ya por el 2012 estos números han cambiado y ha descendido el 68%. Y ahora, en nuestra época, se dice que ya está por debajo del 50%. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué más personas comienzan a dudar realmente de la fe? ¿Por qué más personas comienzan a dudar de que realmente existe un creador, realmente existe un Dios? Ahora, ¿saben qué? Otros estudios han demostrado que más de la mitad de jóvenes en Estados Unidos, que es donde se hacen las estadísticas, que asistieron a la iglesia, se van a terminar alejando una vez que comiencen sus estudios universitarios. Cuando ya los jóvenes comienzan sus estudios universitarios, se alejan parcialmente o totalmente de la fe. Y estas son estadísticas de otro país, pero si nosotros somos sinceros y vemos a nuestro alrededor, quienes Dios nos ha dado la oportunidad de estar en un contexto universitario, nos encontramos con personas que nos dicen: sí, yo hace tiempo asistí a una iglesia, yo de niño iba a una iglesia, de adolescente iba a una iglesia, y ahora de joven no hay tiempo. ¿Sabe? Ya no tiene sentido eso. Mejor me dedico a estudiar, mejor me dedico a aprender lo de mi carrera, porque eso es lo que realmente me va a dar dinero, eso es lo que realmente vale en esta vida. Si bien es cierto, hay muchas razones por las cuales los estudiantes pudiesen separarse de la fe a medida que pasa el tiempo, hay algo que debemos reconocer nosotros como cristianos, como iglesia local y como iglesia global. Y es que nosotros no estamos preparando o capacitando a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes con evidencias acerca de la fe que dicen tener. Esto no solamente se trata de pararse aquí y decir: sí, yo tengo fe en Jesús. La pregunta es: ¿por qué tienes fe en Jesús? ¿Qué evidencias tienes para tener fe en Jesús? ¿Quién me asegura a mí que Jesús no es un invento de la historia? ¿Quién me asegura a mí que realmente Jesús resucitó? Son preguntas que una persona normal del mundo pudiese plantearse, y nosotros tenemos que tener el conocimiento y los argumentos necesarios para decirle: yo creo en Jesús por esto, yo creo en Dios por esto, estas son mis razones, estos son mis argumentos. Es necesario entender que como iglesia debemos prepararnos en esta área, y por eso nos ha parecido bien hablar acerca de este tema, de la defensa de la fe. Por eso es que un seguidor de Cristo debe entender que la fe que está teniendo en su Señor se va a ver atacada a medida que pase durante esta tierra. A medida que transitamos por este camino, por esta vida, nuestra fe se va a ver cuestionada por las personas que no creen en Dios. Y muchos de manera sincera van a querer una respuesta para tratar de saciar su mente en busca de la verdad. Pero habrán otros que simplemente quieren molestar. Y nuestra tarea es, ya sea al uno o ya sea al otro, dar argumentos sólidos, convincentes de la fe que decimos tener. Amén. Entonces, si nosotros decimos amén a eso, debemos comprender que la apologética, que es el tema que vamos a estar viendo, la apologética, la defensa de la fe, es una herramienta que necesitamos conocer y aprender a usarla el día de hoy. Yo escuchaba una prédica acerca de la apologética hacia los hijos,
Y escuchaba un predicador que hablaba acerca de esto y decía, padre, desde pequeños tienen que enseñarle a sus hijos que no solamente es repetir creo en Jesús, es enseñarles por qué creen en Jesús. Cómo la historia, la arqueología, las evidencias, los hechos demuestran que realmente es razonable creer en Jesús. Es lógico creer en Jesús. Ojo, hermano, y no estoy diciéndome que no hay cosas imposibles. Claro que sí, la Biblia habla de milagros, habla de cosas sobrenaturales. Estoy hablando acerca de nuestra fe puesta ante el mundo escéptico, ante personas quienes no creen en Dios. Y nuestra tarea es conocer esos argumentos para presentarlos ante ellos. Por eso quiero comenzar con este primer punto en esta mañana acerca de que esto es una necesidad de hoy. El defender nuestra fe es una necesidad de hoy, hermano. Esto no es solamente del pastor, del maestro, del líder. Esto realmente es de todos nosotros. Porque debemos de reconocer que en el lugar donde hemos estado han habido preguntas de personas que a veces no hemos querido responder o no hemos sabido cómo responder, porque nos ha faltado preparación. ¿Qué es la apologética en sí? La apologética se la considera como la ciencia de la fe cristiana que defiende esa fe. La apologética se deriva de un término griego que es apología, que habla acerca de dar respuesta, dar realmente evidencia, dar una explicación con respecto a lo que me están preguntando, con respecto a lo que me están diciendo. En el contexto cristiano, la apologética se desarrolló a responder esas preguntas difíciles, entre comillas, que el mundo hace a las personas con respecto a lo que están creyendo. ¿Qué preguntas le han hecho a usted hasta ahora y cómo ha respondido ante eso? Por eso el apóstol Pedro, a los expatriados, aquellos que se encontraban dispersos en muchas regiones por causa de la persecución de su fe, él les escribe en 1 Pedro 3:15, que es el pasaje central de esta mañana, y les dice, estén siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra para presentar defensa tiene que ver con la apología, la apologética. Es un mandato del apóstol Pedro para nosotros de que, hermanos, hay que estar siempre preparados para presentar defensa. No es algo que solo es los domingos, los sábados, los viernes. Dice estar siempre preparados para presentar defensa. Por eso, hermanos, que estamos acá reunidos, nosotros como gente de fe, como personas de fe, no podemos darnos el lujo de ser pasivos y de ser realmente despreocupados ante este tema. Nosotros somos de aquellos que vemos la sociedad y nos quejamos y decimos, ¿por qué es que hay tantos robos? ¿Por qué hay tantos secuestros? ¿Por qué hay tantas cosas malas en nuestro país, en nuestra ciudad? Y no nos damos cuenta que nosotros mismos no hemos sido de aquellos quienes han instruido a las generaciones que vienen detrás de nosotros con respecto a la fe. Y si bien es cierto, tratamos de instruirles, solamente les hacemos repetir algún versículo o alguna frase de la Biblia, y nada más, y no les enseñamos que lo que están diciendo, lo que están repitiendo es realmente razonable, es algo fuerte, tiene una evidencia sólida, no solamente en algo que está escrito, sino que es algo que trasciende la historia. Jesucristo dijo que sus palabras permanecerán. Todo lo demás pasará, pero sus palabras permanecerán. Y si bien es cierto, las palabras de Cristo las tenemos aquí en las Escrituras, el Dios de ciencia nos ha dejado todo a nuestro alrededor para tener evidencias y argumentos suficientes para enseñarle al mundo quién realmente es Dios. Nosotros somos los pasivos, los despreocupados, que no indagamos y no sabemos cómo responder esas preguntas difíciles ante los demás. Cuando alguien viene y nos pregunta algo, ¿cómo respondemos? ¿Qué vamos a decir? No, déjeme llamar al pastor, déjeme llamar al maestro para ver cómo se responde. Yo no sé de esto, mejor déjeme llamar a alguien. Y yo le entiendo al inicio. No, todos sabemos de todo. Necesitamos leer, aprender, escuchar, sí. Pero ¿y qué si ya llevo años en el Evangelio, años en el Señor, y no puedo responder preguntas tan sencillas como, ¿Jesús realmente resucitó? ¿Qué evidencias hay de la resurrección? ¿Sabía que ese es uno de los puntos más centrales, por no decir el central del cristianismo? La resurrección de Jesucristo. ¿Cómo argumentamos ante alguien que nos diga, no, yo no creo que Jesús resucitó? A ver, demuéstramelo. ¿Qué les vamos a decir? No, es que aquí en la Biblia dice, no me cites la Biblia. ¿Cómo aparte de la Biblia? Porque ahí se pudieron haber inventado que Jesús resucitó. ¿Dónde encuentro evidencia que Jesús resucitó? Y ahí ya nos quedamos helados, fríos y no sabemos cómo responder.
porque no nos ocupamos en indagar, en que hay evidencia suficiente acerca de la resurrección de Cristo, solo por toparles un tema. Hermanos, y usted me podrá decir, sí, pero para eso se encargan los maestros, los pastores. Hermanos, esta es una tarea de todo discípulo de Cristo, dar argumentos de su fe. Yo no veo que aquí Pedro dijo, a ver, pastores, estén preparados para presentar defensa. A ver, líderes. No, esto le habla a los padres, le habla a los abuelos, le habla a los líderes, le habla a los niños, a los jóvenes, a todos quienes han puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Usted ha puesto su fe en Jesús? Entonces usted también tiene que buscar esos argumentos para presentar cuando alguien le pregunte acerca de su fe. Hermanos, hay algunas personas que dicen, prediquemos el evangelio y si es necesario, abramos nuestra boca. En otras palabras, predique el evangelio en silencio, con tu vida nomás. Demuestra que eres un hijo de Dios, demuestra que tienes fe. Sí, pudiese funcionar para algunas personas, pero Dios nos ha mandado a abrir la boca, hermano. Dios nos ha mandado a dar argumentos, a hablar realmente de la fe que tenemos. Esto no se trata solo de decir, Señor, yo voy a obedecerte, yo tengo fe en ti y la vida que voy a llevar es suficiente para que crean en ti. Usted tiene que abrir su boca y declarar por qué Cristo es su Señor. Tiene que abrir su boca y confesar dando argumentos por qué usted cree lo que cree. Por eso el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios 6:20. Miren su Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 20. La palabra del Señor dice, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. El apóstol Pablo está pidiendo oración. ¿Cómo es eso? Pues si es el apóstol Pablo, el misionero de misioneros, el que andaba de un lado para el otro compartiendo la fe. Sí, él también pedía oración por sí mismo para que lo que salga de su boca sea con valentía, como él sabe que debía hacerlo. ¿Saben por qué tomé este pasaje? Porque yo sé que muchas veces nos da temor a equivocarnos cuando damos un argumento a alguien. Nos da temor, decimos, pero ¿y si le respondo mal? ¿Y si lo llevo por otro lado y lo desvío de lo que está queriendo aprender? Pues para quitarnos eso, ore pues al Señor. Señor, dame valentía para poder hablar como tú quieres que yo hable. Señor, dame conocimiento para poder aprender lo que tú quieres que aprenda, para que cuando alguien venga a preguntarme de la fe, yo inmediatamente le presente mis evidencias, mis razones, y le demostraré a esa persona que yo no creo en cuento de hadas. Yo estoy creyendo en el Dios vivo y verdadero. Amén. Por eso es que la verdadera fe, hermanos, en Dios no es por obligación. Es una fe que se piensa. Dicen, no, es que yo creo porque ya me toca, pues ya crecí en un hogar cristiano, ya me traen a la iglesia, ya tengo que creer, pues. No. Si usted lleva una vida así, usted se va a terminar cansando a la larga y va a terminar rechazando la fe. Pero cuando usted comienza a indagar las Escrituras, comienza a ver las evidencias de Cristo y comienza a ver cómo las ciencias, cómo muchas ramas de la ciencia hablan acerca de lo real que es, todo lo que las Escrituras dicen, corroboran eso, usted se va a quedar asombrado y va a decir, no hay nada mejor que la palabra del Señor, no hay nada mejor que aprender de este Cristo quien ha venido a morir por mis pecados. Por eso es que, hermanos, Jesucristo, Él dijo que Él era la verdad. ¿Recuerda eso? Hemos estado viendo estos domingos. Jesucristo dijo que Él era la verdad y que la verdad nos haría libre cuando la conozcamos. Entonces, si usted conoce a Cristo, usted debe entender que tiene la verdad, que usted conoce la verdad. Hermanos, y con esto que les estoy diciendo, debemos entender que el tener la verdad nos da la seguridad de que fuera de Cristo todo es mentira. Así que mientras estemos en Cristo estamos seguros. Estamos tranquilos, estamos en paz, porque Él es la verdad. No es lo que yo pueda leer o argumentar, es que Cristo es la verdad. Entonces yo teniendo a Cristo, yo aprendo más de Él y lo que hable va a ser verdad de mi boca. Entonces cuando tengo temor de compartirle a alguien algo y no sé cómo dar los argumentos, debería examinarme a mí mismo y preguntarme, ¿realmente estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy aprendiendo de Cristo? ¿O qué estoy aprendiendo? O se nos hace más fácil hablar del partido de fútbol, porque de eso sí estamos enterados hasta lo último.
¿Y por qué no estamos enterados de los últimos hallazgos acerca de las evidencias de la fe? ¿Por qué? Porque quizás no nos interesa mucho eso. No es muy llamativo, porque hay que pasar leyendo, hay que pasar escuchando. Pero un partido de fútbol, una serie, estamos al día. ¿Cómo vas? ¿Ya te viste el último capítulo? ¿Ya viste este de aquí? Está chévere ese capítulo. Es más llamativo, es más hermoso hablar de eso. Pero yo les animo, hermanos, que por medio de este mensaje ustedes reconsideren cómo está invirtiendo su tiempo. Si realmente está escuchando acerca de la fe y está escuchando esas evidencias que hay alrededor del mundo y de la ciencia de quién realmente es Dios. Sabe que el mundo tiene preguntas y está esperando que usted les responda. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Allá afuera hay muchas personas que tienen preguntas. Preguntas tan sencillas como, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Realmente debo asistir a una iglesia? ¿Qué pregunta? ¿Por qué crees que Dios existe? ¿No le han preguntado eso alguna vez? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Tú lo has visto? ¿No le han preguntado eso? Jesús fue un gran maestro. ¿Se pueden casar 2 hombres y 2 mujeres? ¿Se pueden casar? ¿Por qué crees lo que dice la Biblia? ¿Por qué no crees lo que dice el Corán? ¿Por qué no crees lo que dice la Biblia de los Testigos de Jehová? Porque es diferente. ¿Por qué no crees lo que dice el libro del Mormón? ¿Qué respuesta le da a usted? No, es que eso no me han enseñado. A mí me han enseñado la de acá. Eso no convencería a alguien que realmente busca una respuesta sincera, con argumentos para que su fe realmente sea convencido de dónde está la verdad. ¿Por qué tantos niños se siguen muriendo de hambre? ¿Por qué crees en un Dios que permite maldad? ¿No le han hecho esas preguntas? Muchos jóvenes, adolescentes, se topan con personas que tienen estas preguntas y su fe comienza a estremecerse. Y comienzan a decir, esto no me han enseñado. ¿Cómo respondo esto? Y aquellos adolescentes y jóvenes que son sinceros y quieren hablar de Cristo, van y les preguntan a sus líderes, a sus padres. Y hay de aquellos líderes y padres que no tengan las respuestas para eso. Vergüenza debería de darnos. Deberíamos escudriñar las Escrituras, leer, aprender. Pero como les dije, nuestro tiempo está ocupado en otras cosas. Hermanos, el mundo tiene preguntas y nosotros estamos expuestos ante esas preguntas. ¿Qué respuesta les vamos a dar? ¿Qué les vamos a decir? ¿Vamos a repetir lo que nos han dicho o realmente vamos a presentarles evidencias sólidas? ¿No se ha topado usted con algún tipo de estas personas? Cuando usted evangeliza, cuando usted le predica a personas acerca del evangelio, usted se va a encontrar con argumentos que ni se esperaba, con creencias, con ideas que ni se esperaba que la gente tiene, que usted ni había escuchado nunca. Entonces, ejercítese en el evangelismo. Compártale el evangelio a otra persona y se va a dar cuenta que hay preguntas que usted aún no sabe cómo responder. Entonces investigue, entonces lea, entonces aprenda. Para eso están los pastores, están los líderes, los maestros, para que de alguna manera les direccionemos a que puedan leer algún libro, puedan ver algún video, puedan aprender algo. Juntos podernos sentar y aprender de las Escrituras. De eso se trata, hermano. No es solamente una fe ciega diciendo yo creo esto porque así me enseñaron y punto. Sino es decir, sí, yo creo esto porque me enseñaron y tengo las evidencias de lo que creo. Por eso es que el segundo punto de este mensaje lo he puesto siempre preparado. La enseñanza del apóstol Pedro aquí es siempre preparado. Aquí no me está dando chance el apóstol de decir, no, solo los domingos que voy a la iglesia aprendo un rato y de lunes a viernes me concentro en mi trabajo porque es demandante, llego cansado y me voy a dormir. No, estar siempre preparado. ¿Y qué pasa si alguien le sale con una pregunta el miércoles en la noche? De algo que no sabe usted. ¿Y ahora cómo responde? No, espérate, déjame ir al domingo para ver si le pregunto al pastor o déjame llamarlo o al maestro para que me explique, porque no sé. ¿Y qué pasa si uno de sus hijos le hace preguntas que usted no sabe cómo responder? ¿Qué pasa si un sobrino le empieza a hacer esas preguntas? Por eso es algo maravilloso para mí el poder interactuar con niños, adolescentes, jóvenes, porque están en una etapa en la cual tienen que responder muchas preguntas. Y si nosotros como personas de fe no les respondemos sus preguntas con las Escrituras y con las evidencias a lo largo de la historia, ¿quién más lo va a hacer? Entonces vienen escépticos, vienen personas de otras religiones a decir, no, mira, esta es la verdad. No, esta acá es la verdad. Y se encuentran en una situación en la cual no saben ni para dónde coger, porque hay muchos argumentos.
Pero quienes tenemos la fe en Cristo entendemos que Él es la verdad. Entonces, si tenemos a Cristo, podemos transmitir esa verdad con fe, con confianza, sabiendo que Él realmente convencerá a las personas. Ahora, hermanos, quiero aclarar este punto. Lo estoy hablando, la apologética, como una defensa de fe, como una rama de la teología, incluso en la cual podemos aprender, leer, conocer, pero debemos recordar algo. La obra de regeneración en las personas no las hacen mis argumentos. La obra de regeneración en las personas no la hace cuán preparado yo me encuentre, dando todos los registros históricos que en 1800 algo se encontró un rollo, que en 1700... No. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo por medio de su palabra. Por eso comencé diciéndoles que la apologética es una herramienta para usar dentro de nuestra vida cristiana. Es una herramienta, no es el fin. Nosotros sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, si usted solo comienza a dar argumentos a la persona, y la persona se enoja, y usted comienza a hablar, y comienzan a hablar el uno al otro, y no termina en nada de eso, usted perdió su tiempo, hermano. Usted perdió su tiempo. ¿Por qué? Porque no le habló del Evangelio, pues. ¿O acaso que sus argumentos van a transformar a la persona? Es el Evangelio el que tiene el poder para transformar, el poder para salvación. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Entonces la apologética se convierte en esa herramienta. Y de hecho, a medida que pasan los años, hay varios argumentos que se han elaborado para que los podamos estudiar, como por ejemplo el argumento cosmológico. El argumento cosmológico que habla acerca de que todo lo que comienza a existir tiene una causa, y se habla de una serie de cosas lógicas para tratar de entender de cómo realmente todo lo que vemos necesita un creador. Está el argumento teleológico que habla del diseño inteligente o el ajuste fino, el hecho de cómo cada parte de toda la creación, las milésimas de milésimas de milésimas, y podría seguir hablando de milésimas, está tan finamente ajustado para que exista la vida, para que usted y yo estemos acá. ¿Cómo puede ser posible todo eso? Pues necesita un creador. Argumento moral, la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, el argumento del testimonio personal, experiencias religiosas, la arqueología, evidencias históricas, la ciencia y la fe. Hay muchas áreas en las cuales podemos leer, aprender, de cómo dar argumentos a las personas cuando nos pregunten acerca de nuestra fe. Si alguien viene y nos pregunta de la fe, pudiésemos ser buenos para recitar un versículo. Pero ¿y si nos preguntan algo más de ese versículo, algo más allá? ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué les vamos a decir? Hermanos, con esto que estoy compartiendo en esta mañana, es una exhortación a nuestras vidas, a que, si bien es cierto, debemos leer las Escrituras, usted debe aprender a leer un poco más también. ¿Cuál fue el último libro que usted terminó de leer? ¿O qué está leyendo actualmente? ¿Está aprendiendo algo acerca de la fe? ¿Acerca de la historia? ¿Acerca de la iglesia? ¿Acerca de la resurrección? ¿De la cruz? ¿Del Imperio Romano? No sé, ¿está leyendo algo acerca de todo esto o no? ¿O solo se conforma usted con los domingos que viene acá y que por la gracia de Dios escuchamos? Estos tiempos son valiosos, son importantes, hermano, pero asimismo deben ser los que usted a solas empieza a investigar, empieza a leer, empieza a aprender. Queridos amigos y hermanos, el llamado acá está a entender que yo debo de prepararme, como dice acá, siempre estar preparados. Usted lo tiene ahí en su Biblia, ¿verdad? Lo tiene en Reina Valera, dice lo mismo. Lo tiene en NTV, dice lo mismo. Léanlo en la versión que usted quiera. Estar siempre preparados para dar una explicación, para presentar defensa de la fe. ¿Y por qué hablamos de defensa de la fe? Porque les dije, la fe está siendo atacada por las personas que no creen en Dios o por otras religiones. Están diciendo, ¿por qué crees lo que crees? Y nuestra tarea es dar argumentos. Queridos amigos y hermanos, en su palabra también nos dice, si ustedes leen en la parte inicial, 1 Pedro 3:15, ¿qué dice? En cambio, adoren, ¿qué dice? En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Podemos ser los mejores, présteme atención, podemos ser los más intelectuales. Estamos leyendo todos los días, nos comemos un libro a la semana, de por lo menos unas 300 páginas.
Imagínense, usted pasa leyendo, aún en medio de su cansancio del trabajo, pasa, aprende y aprende, lee la Biblia y todo, y usted puede tener mucho conocimiento, está en seminarios, está en cursos, está todos los días en reuniones por Zoom, usted puede ser lo máximo así, pero si usted no está adorando a Cristo como el Señor de su vida, esos siguen siendo argumentos que hasta alguien que no conoce a Dios los pudiese aprender, y eso no va a transformar a nadie, hermano. ¿Me hago entender? Entonces, si usted no mantiene un corazón de adoración a Cristo en medio de lo que está aprendiendo, eso solamente se convierte en un conocimiento que lo va a envanecer. Y en vez de edificar a otro, usted va a terminar siendo piedra de tropiezo y va a caer en enojo, en ira, y no va a servir para nada lo que usted está hablando. Se lo digo por experiencia. Me acuerdo que cuando estábamos en Espol predicando en una facultad, se me presentaban algunas personas que decían, no, yo no creo en Dios, dame tus argumentos. Y yo trataba de dar mis argumentos, todo lo que había aprendido, lo que leía, lo que veía en video. Y la persona me salía y me debatía y yo trataba de seguir hablando allí y hablábamos y a la final nunca llegamos a nada. Y la persona se cansó, yo me cansé y yo no sé dónde estará esa persona ahorita, porque hasta ahí llegó. Y yo quería ganar la discusión, yo quería seguir hablando, porque yo entendía que yo estaba en la verdad, porque Cristo es la verdad. Entonces yo voy a seguir hablándole hasta que la persona entienda, y yo creía que eran mis fuerzas que podía hacerlo. Pero Dios me enseñó en el camino que no se trata de mí, se trata de que yo debo mantener un corazón que adore a Cristo como el Señor de mi vida. Una verdadera adoración, que eso va a desembocar en lo que más adelante nos dice el versículo 16. ¿Puede leerlo conmigo? Primera de Pedro 3:16, hermano. ¿Hay que presentar defensa de la fe? Amén. Pero luego dice, pero háganlo con humildad y respeto. Qué difícil. A ver, ¿tengo que presentar defensa de la fe? Sí, pero con humildad y respeto. El Reina Valera dice con mansedumbre y reverencia. Pero ¿cómo puedo hacer esto? Con lo primero que leímos. Si nosotros mantenemos una actitud de adoración a Cristo en medio de lo que estamos aprendiendo, en medio de lo que estamos conociendo, entonces ahí sí va a surgir de nosotros un corazón humilde y respetuoso ante la persona que está delante mío. Hermanos, porque nosotros en Cristo no podemos tratar a los demás como ignorantes que no merecen saber la verdad y que, ay, tú no sabes lo que yo sé. Eso es una actitud de orgullo, altivez. Y el apóstol Pablo mismo enseña que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso hay de nosotros que seguimos aprendiendo y conociendo y nos envanecemos. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a tener humildad y respeto para presentar defensa ante los demás. Entonces, ¿cómo está respondiendo usted? Algunas personas dicen, es que no se trata de lo que has dicho, sino de cómo lo has dicho. No le ha pasado eso a usted en su contexto familiar, con su mamá, con su papá, con su pareja, con amigos. Y tu amigo te dice, pero yo no te lo dije de mala manera. Sí, pero la forma en cómo lo dijiste me hizo mal, no me gustó. Si eso pasa dentro del matrimonio también, hermano, yo también lo he experimentado. El hecho de que tú puedes estar diciendo palabras que son verdad, pero la forma en cómo tú lo estás transmitiendo no es la correcta. No es la actitud correcta. Por eso en este último punto le he puesto la actitud correcta. ¿Cómo debemos actuar presentando defensa? Con mansedumbre y reverencia, con humildad y respeto. ¿Cómo ha respondido usted hasta hoy? ¿Cómo puedo hacer esto? Acompáñeme a Primera de Pedro 2, allí mismo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 22 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 23. Vamos a leer desde el 20, ya que está allí. Primera de Pedro 2, 20 al 23. Lo voy a leer en la versión NTV. Presten mucha atención. Dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos.
Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con venganza cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Quién es su mayor ejemplo? Debe ser Jesucristo. El apóstol Pedro lo menciona acá y lo detalla de esta manera para que entendamos qué hizo Cristo. Hermanos, si usted por hablar la verdad es molestado, es menospreciado, pues siéntase gozoso en el Señor de saber que por la verdad le está pasando eso. Pero si porque usted está haciendo las cosas mal le pasa eso, arrepiéntase pues, hermanos. Dios no le llama a llevar una vida así. Pero si por la verdad, por transmitir el evangelio de Cristo, las personas ya no le quieren escribir, ya no le hablan, ya no quieren reunirse con usted, entonces siga compartiendo la verdad y no se entristezca. Siga hablando del evangelio de Cristo. Porque dice que Jesucristo no respondía cuando le insultaban ni amenazaba. ¿Se dan cuenta de eso? Qué difícil es hacer eso, ¿o no? Es complejo. Pero dice que Él dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Creo que es necesario entender que debemos despertar, pedirle al Señor esa misericordia que nos hace falta en nuestros corazones. Cuando hay alguien que conoce del evangelio y habla de una manera que no debería, no está edificando a otro. Está haciendo una piedra de tropiezo, está entorpeciendo eso. Por eso pídele mucha sabiduría al Señor para saber cómo hablar. Esto no es una excusa para que usted tenga miedo y decir, no, mejor ni hablo porque si no voy a hacer piedra de tropiezo. No se vaya al otro extremo. Se trata de que Dios le manda que usted esté siempre preparado para presentar defensa. Siempre. Ya subrayó esa palabra en su Biblia. Siempre, hermano. Eso no es un siempre como nosotros, que es a veces. No, es un siempre. En cualquier momento, a cualquier hora le puede venir una pregunta. ¿Cómo va a responder usted? ¿Qué argumentos va a dar? ¿Y con qué actitud lo va a hacer? Debe hacerlo con humildad y respeto. Y ahora yo les pregunto, hermanos, hemos hablado acerca de la defensa de la fe, pero yo les digo, ¿Dios necesita ser defendido? Viene un escéptico y le pregunta eso. ¿Qué responde, hermano? ¿Dios necesita ser defendido? El Dios de los cielos y de la tierra, creador de todo, ¿necesita ser defendido por nosotros? ¿Nosotros? ¿Por mí? ¿Por Luis? ¿Por usted? ¿Necesita ser defendido? Hermanos, creo que la respuesta es obvia, solo que nos da temor decirla. No, obviamente, no. El Dios de los cielos es soberano ante todo y Él con una palabra puede hacer y puede destruir. Él es el dueño de todo, hermano. Entonces no tenga miedo en responder. No, Él no necesita que lo defienda. Y es que nosotros no estamos defendiendo a Dios así de manera explícita. Nosotros estamos defendiendo la fe. Yo no veo que Pedro diga aquí, defiendan a Dios siempre, preparado, con humildad. No, habla de la fe. Habla de lo que creemos, de lo que Cristo nos ha enseñado y de cómo el mundo va a venir con sus argumentos a tratar de destruir esas enseñanzas de Cristo. A Cristo no lo van a poder destruir, hermano. Amén. Amén. Cristo es el Rey sobre todo. Entonces, hermanos, no se trata de defender a Dios, defender a Cristo. Se trata de defender la fe, sus enseñanzas, lo que Él nos ha dejado. Cristo Jesús nos ha dejado su palabra. ¿Saben que hay un personaje en las Escrituras con el cual me he identificado en algunas ocasiones? Que se llama Pedro. Pedro, cuando estaba con Jesús, ya en esa noche la cual iban a prender a Jesús, pues Pedro, ¿qué creen que hizo? ¿Cómo que se van a llevar a mi Señor? No, pues, tengo que hacer algo. Dicen que él sacó una espada, que quién sabe de dónde, desde cuándo cargaba esa espada Pedro. Sacó una espada, estaba por si acaso con la espadita, y dice que fue y le cortó la oreja a un soldado romano llamado Malco. Esto usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 26, del 51 al 53. Dice que Jesús extendió la mano allí y le dijo, Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Pedro le hace esta pregunta a Pedro, y creo que es una buena pregunta para nosotros. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles para defenderme? O sea, Pedro trataba de ahí de defenderlo a Jesús. ¿Cómo se van a llevar a Jesús? Y ya Jesús, desde mucho antes hablándole que era necesario que pase todo eso. Pedro no lo entendía. Como muchos de nosotros quizás aún ahorita, escuchando este mensaje, no lo entendemos. Sí,
Pedro sacó su espada y cortó la oreja. Y el Señor restauró la oreja a este soldado. Le dijo, Pedro, no es de esa manera. No es de esa forma. No se trata de ir con espadas. Se trata de ir con mansedumbre y reverencia. Se trata de ir con humildad y respeto. Y este mismo Pedro, hermanos, no sé si ustedes ya caen en cuenta ahorita, este mismo Pedro, quien cortó la oreja de Malco, es el mismo Pedro que ahora nos está diciendo que actuemos con humildad y respeto. ¿Cómo? ¿Qué pasó en el corazón de Pedro aquí? Pero si aquí debería decir, y cuando vengan a atacar tu fe, dale con la otra mano, bofetéalo. No. Pedro dice, actúen con humildad y respeto. ¿Qué pasó en el corazón de Pedro? A medida que fue creciendo en Dios, fue entendiendo que esa es la verdadera actitud, con humildad y respeto. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así dice una alabanza, ¿no? Ok, su palabra también dice eso. Averigua dónde está eso escrito. Está en el Antiguo Testamento. Hermanos, Dios nos manda a que podamos defender la fe que decimos tener. Que podamos estar siempre preparados. ¿Cuáles son tus respuestas cuando alguien te pregunta algo acerca de Dios? Yo he escuchado esto y en su momento yo también lo dije, hasta de broma. Cuando alguien te dice, oye, ¿por qué tal cosa? Cristo es la respuesta. ¿Y por qué tal otra? Cristo es la respuesta. O sea, sí, pero ¿qué es eso de que Cristo es la respuesta? Cristo es la respuesta. ¿Pero qué significa eso? O sea, a veces damos ese tipo de respuestas o argumentos porque no tenemos más argumentos para decir. Si bien es cierto, Cristo es la verdad, Cristo es la respuesta, tenemos que desarrollar más nuestra respuesta, entendiendo que Cristo es el centro de todo, Cristo es la verdad. Por eso Judas, ¿sabía que hay un libro que se llama Judas? Ok, en el Nuevo Testamento, Judas, versículos 3 y 4, escuchen lo que dice. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema. ¿Cuál es el tema, Judas? Para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. ¿Se dan cuenta de lo que dice acá? La fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Defender la fe es una fe preciosa, es una fe valiosa. Esa fe es la que se nos llama a defender. Pero ¿por qué dice Judas esto? Miren el versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Miren cuál era el problema acá. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Qué sucede acá? ¿Qué está tratando Judas? Judas les está diciendo, cristianos, estén atentos, porque hay personas que se han infiltrado en sus iglesias enseñando algo distinto a lo que Cristo ha enseñado. Ellos no tienen a Cristo en su corazón. Ellos están llevando a las personas por otro lado, creyendo que la gracia de Dios nos permite llevar nuestra vida como nos da la gana. En otras palabras está diciendo esto Judas. Y le dice, estén dispuestos a defender la fe. Si esta es la fe que Dios me ha dado para yo poder tener en Él sus enseñanzas, mi tarea es defenderla con argumentos. Por eso la imagen de este mensaje era un escudo, una espada, porque debemos estar puestos con la armadura del Señor, listos para la batalla todos los días. Y los argumentos que nos presenta el mundo no necesariamente surgen solo de corazones y pensamientos de personas que no conocen a Dios, sino que también vienen de las profundidades de las tinieblas, situaciones a las cuales nos van a hacer dudar en nuestra fe y van a buscar la manera de destruirnos. Pero Dios nos dice, siempre estén preparados. ¿Cómo? Adorando a Cristo como el Señor de sus vidas. En Reina Valera dice, santifiquen a Dios en sus corazones. O sea, sepárense para Dios en sus corazones, conságrense a Dios, dedíquense a Dios. Y entonces, por eso, a medida que pasa el tiempo, llegan a haber padres que dicen, no sé por qué mis hijos dejaron ya de querer ir conmigo a la iglesia en la adolescencia. O no sé por qué mis hijos ya no quieren ir conmigo a la iglesia, mis niños, los jóvenes, ya no quiero, yo le insisto, yo quiero que vaya y no va y no va. A veces solo miramos eso, que son las consecuencias, y no vemos cuáles fueron las razones por las cuales pasó eso.
de ley. Tuvo que haber personas alrededor quienes cuestionaron la fe de ese joven y el joven no supo cómo responder. Si a nosotros como adultos nos puede pasar eso, ¿sí o no? Y ahora, ¿cuánto más las próximas generaciones que se vienen? Por eso nuestra tarea es ahora, conocer más del Señor, aprender más de la fe y dedicarnos a hablar con la verdad. Hermanos, para terminar, las Escrituras están llenas de argumentos en contra de filosofías y cosas que se presentaban en la época. Usted puede ver allí en las Escrituras. De hecho, una de las más grandes es 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo realiza una apología, realiza una defensa de la fe acerca de la resurrección. Porque había muchos en Corintios que decían, no hay resurrección, vivamos nomás como sea, no hay problema. Y el apóstol Pablo tiene que dar argumentos. Y en este caso utilizó la historia, testimonio. Decir, no, ¿sabes qué? Jesucristo sí resucitó y se presentó a muchas personas. Primero fue a este, primero fue al otro, luego al otro, lo vieron muchas personas. Jesucristo resucitó. Y en 1 Corintios 15 usted puede leer cómo el apóstol Pablo argumenta esto. Y cuando Pablo va allá al Areópago a ver que tenían al Dios no conocido, el apóstol Pablo se para allí y comienza a dar un discurso en defensa del Dios que ellos no conocían. Y habla desde la creación hasta que ya Dios ha prefijado un día en el cual juzgará a todos por causa de aquel que se levantó entre los muertos, Jesucristo. Hermanos, la Biblia está llena de estas defensas de la fe. Filosofías huecas tratando de entrar en el cristianismo, tratando de apoderarse de la fe. Los cristianos con el corazón apasionado en Cristo están listos ahí para defender la fe. No sé si usted está así, pero yo le animo que desde hoy ya se encuentre así. Ya basta de ser pasivos y despreocupados en esta área. Es necesario leer, es necesario aprender. Usted comience, le voy a dar una estrategia, comience respondiéndose las preguntas que usted tiene ahorita. Tienen que haber preguntas que usted tiene acerca de la Biblia, que usted o por pereza o porque mi importismo no se las ha respondido. Porque respuesta hay, hermano. Usted haga la pregunta que las Escrituras lo responden y la evidencia histórica lo corrobora. Sí, hágase las preguntas. Y luego de eso, cuando alguien venga a hacerle una pregunta, quizás alguna de esas puede ser, yo también me la hice en su momento. Una de las preguntas que yo me hice hace mucho tiempo para poder realmente seguir a Cristo como Señor y Salvador es, ¿quién realmente es Jesús? Tuve que investigarlo a Jesús. Tuve que ver quién realmente es Jesús en la historia. Yo en mi mente decía, yo no quiero leer lo que dice la Biblia, yo quiero saber qué dice otras cosas. Quiero leer libros, quiero leer la historia, quiero ver qué hablan de Jesús. Y cuando vi todo eso me quedé asombrado. Digo, chuzo, la Biblia no está inventada entonces. Estoy hablando de mis primeros años en la fe. Bueno, entonces, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Dónde debo asistir? ¿Qué debo creer? ¿Hacia dónde voy? Y luego encuentro los argumentos suficientes para decir, obviamente, creer en Jesús, tener la fe en Cristo, el cristianismo es totalmente razonable. No está peleado con la razón, la fe. La fe y la razón van allí, de la mano con la ciencia, porque Dios es un Dios de ciencia. Así que yo le animo a que usted investigue, lea, aprenda, y si no sabe cómo hacerlo, escríbanos. Ahí está el pastor Washington, ahí estoy yo, están los maestros, para de alguna manera poderlo direccionar a qué libros leer y cómo aprender. Hermanos, les voy a mencionar unos cuantos en esta última parte. San Justino Mártir, Cuadrato de Atenas, Arístide de Atenas, Tertuliano, por mencionar unos cuantos. Tasiano el Sirio, Atenágoras de Atenas, San Ignacio de Antioquía, San Irineo de Lyon. Todos ellos, entre muchos otros nombres más, realizaron cartas de apología para las situaciones que estaban pasando en esa época. Porque habían acusaciones de ateísmo y viene Justino Mártir y hace su obra llamada Apologías y Diálogos con Trifón. Todas estas cosas usted las puede investigar. Búsquelas en internet y ahí va a encontrar estas apologías. Cómo ellos defendieron la fe. Luego presentaron testimonios de la veracidad de los milagros de Jesús porque dudaban. ¿Será que Jesús realmente hizo milagros? ¿Cómo corroboramos hoy que Jesús realmente hizo milagros? Si alguien le pregunta. ¿Y yo cómo puedo creer que eso es real? ¿Qué hace usted? ¿Qué argumentos va a dar? Para eso está la evidencia histórica, testigos oculares, escritos de los romanos, escritos de los griegos, escritos de los judíos. Hay acusaciones acerca de que si realmente Jesús es el Hijo de Dios.
De hecho, el apóstol Juan se encarga de dar esos argumentos en sus cartas para dar con veracidad de que realmente Jesucristo vino en carne, porque eso también ya se dudaba en esa época. ¿Será un espíritu Jesús? ¿Será que solamente fue algo, un fantasma? Pues el apóstol Juan se encarga de poder hablar acerca de esos argumentos. ¿Y ustedes, hermanos, qué esperan para aprender más de su fe? ¿Qué esperan? No sé realmente qué están esperando. ¿Que tengan menos horas de trabajo? No sé. ¿Que estén menos cansados? No sé. ¿Qué espera usted para poder realmente tener ese tiempo de aprender más de la fe? Voy a leer esta última frase. Cuando usamos nuestra mente, investigamos la evidencia y nos convencemos. Algo maravilloso sucede. Tenemos el coraje de defender lo que creemos. Jesús nos dio más que suficiente evidencia para creer que Él es quien dijo que era. Y Él nunca nos pidió que creyéramos ciegamente. ¿Usted ha visto en la Biblia que Jesús invitó a sus seguidores a que crean en Él ciegamente? Él demostró con su vida que era el Hijo de Dios. No solamente lo dijo, Él lo demostró con poder. Por eso Él nos invita hoy a que realmente le sigamos. Cuando Jesús nos pide que tengamos fe en Él, Él nos pide que aceptemos lo que ha dicho en base a la evidencia que Él nos dio. Esta es una frase de Warner Wallace, que es un detective de homicidios en casos fríos, era alguien que empezó a investigar más acerca de la fe y se topó con todas estas evidencias. Hermanos, ¿qué esperamos para poder aprender más de la fe? Lea su Biblia, lea libros, aprenda de la historia, aprenda de arqueología. Hay tantas evidencias que podemos aprender. Prepárese. Yo conversaba con mi esposa y decíamos, Señor, danos la sabiduría para que a nuestras generaciones que vienen, nuestros hijos, tengamos las suficientes respuestas a las preguntas que ellos van a tener a medida que van creciendo. De eso se trata. Tenemos que estar preparados. ¿Cuándo? Siempre. ¿Amén? Amén. Acompáñame a orar. Gracias te damos, Dios, por esta mañana, por tu palabra que hemos leído, hemos meditado, Señor. Como tus discípulos, Señor, estamos llamados a poder aprender más de ti, a poder tener esos argumentos, esas razones convincentes de por qué creemos lo que creemos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor, tú conoces realmente los temores que tenemos y cuáles han sido las razones por las cuales no estamos leyendo como deberíamos, no te estamos buscando como deberíamos, Señor. Padre, perdona nuestro pecado y enséñanos cada día a buscarte más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque esa fe que has puesto en nuestros corazones no está basado en un invento, Señor, sino que está basado en evidencia, es real, es algo que sucedió. Tus palabras, Señor, fueron corroboradas con tu poder. Señor, tú dijiste que resucitarías y resucitaste. Fuiste visto por muchos testigos, Señor, y tus discípulos dan testimonio de ese poder que había en ti. Y ellos mismos, Señor, manifestaron ese poder. Gracias porque tu iglesia hoy se sigue moviendo, Señor, y nos has llamado a poder defender esa verdad, a defender esa fe que hay en nuestros corazones, Señor. Danos la sabiduría, danos la inteligencia para hacerlo con la actitud correcta, Señor. No permitas que ante nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, hablemos, Señor, con enojo, con coraje o con soberbia, creyendo que sabemos más. Sino, Señor, danos la humildad para hablar conforme a tu corazón las verdades del Evangelio. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.